Hacedores que hemos invitado, seguimos trayendo al estudio de la radio gente que ha trabajado y que ha hecho cosas por nuestra ciudad a lo largo de su vida aquí. Y yo este señor, que les voy a presentar ahora, lo he visto en más de una oportunidad, en más de una actividad, en más por allí de alguna convocatoria. Y hace muy poquito, en una, asamblea de la Cooperativa Eléctrica de General Dehesa, tuvimos el momento de saludarnos y él se acercó amablemente hasta mí para decirme: había escuchado de usted, pero no lo tenía ubicado físicamente, mucho gusto, soy tal. Y el señor que está acá con nosotros es Osvaldo Rivetto. Y le voy a pedir a mi amigo Martín que lo presente. Martín, ¿cómo estás? Buenos días, Adiós. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, muy bien. Y he venido bastante eufórico. Muy bien. Diría casi mejor que antes, que Perfecto. ayer. Perfecto, perfecto. O sea que bien para disfrutar el bloque. Sí, porque tenemos acá un hacedor y un amigo. Sí. Un amigo, Lo he un gran visto amigo. Como dije, varias veces lo he visto. Un Pero gran muchas amigo de veces. tiempos, Sí. de años. Yo diría más de 50 años. Mire usted. Él Mucho. tiene un poquito más que yo porque es nativo de acá. ¿Sos nativo de acá? Aquí sí. Nativo de acá. ¿Y cuántos añitos tenés? Voy a cumplir 81 el 27 de octubre. Qué 81 pirulos. Qué lindo. Es un pibe. Y una vida hecha acá en General Dehesa. Y ya mi papá nació aquí. O y, sea mi, que, y mi abuela vino en 1893 a eso. o sea que han hecho, han visto crecer General Dehesa. Así es, sí, Así sí. que atención toda la gente de General Dehesa y región, van a escuchar un hacedor de General Dehesa. Perfecto. Además, Sí. él en un momento relató cuando General Dehesa todavía no tenía agua corriente Así es. y tenía 7 pozos. Seis pozos. canillas en las esquinas. Tenía 6 canillas de agua corriente. Mira. 6 canillas de agua corriente. Mirá qué interesante. ¿Cuánto hace esto? ¿Cuánto? ¿Te acordás más o menos? En la década del 40, Del yo 40. nací en 1940, en el 38 la primera intendencia de don Pepe Frauté, Sí. y bueno, y ahí empezó la transformación de General Dehesa. Esto era baldío, todo baldío. Y había diseminadas 7 canillas, dijiste. 6. 6 canillas en el pueblo. Cuando se aprobó para hacer 8 canillas, empezaron el agua corriente directamente a los domicilios, ¿no? Mira, espectacular. Una historia hermosa, porque además, ¿te acordás más o menos dónde estaban Sí, ubicadas las canillas? Por ejemplo, yo siempre viví en el barrio Berlín, Sí, a la parte sur de General Dehesa. sí. La última canilla que había era en Señora Asunción y calle Belgrano, ahí. Así que quedaba todo el barrio Berlín, era sin agua corriente, Sí. el agua de pozo. ¿Por qué? Porque el único que tenía un molino en ese momento era la familia Violet, Ajá. el único que tenía molino, así que todo lo demás era bomba o aljibe. Y vos vieras las quintas que tenían, todos los dueños de casa, todos tenían quinta. ¿Cómo era la Todo- fisonomía de este sector? ¿Estaba ya la plaza? ¿Qué te acuerdas? ¿La Bueno, iglesia? la plaza la empieza a hacer directamente don Pepe Frauté. Ajá. Ahí había una fuente en el centro de la plaza, Sí. famosísima, todo el mundo se iba a sacar fotos a esa plaza. Qué bello. Bueno, después fue cambiando los tiempos, se fueron mejorando las cosas, ¿viste? Ujú. Y bueno, ahora tenemos la plaza que tenemos. O sea, la fuente se desplazó hacia el lugar donde está, dejó de ser Exactamente, en el sí, centro. estaba en el pleno centro, Mira vos. en el centro, y se desplazó a la par del mástil ahí. Bien. Y después alrededor de la plaza, ¿qué había? ¿La iglesia? La iglesia, sí, como Solamente. está, exactamente como está. Ujú. Aquí, En esa esquina. acá se ha modificado bien poco. Lo único que un guadal de 10, 15 centímetros, ¿viste? Claro. En esta época venía 4 días de viento norte y 3 días de viento sur o viceversa, ¿viste? Tremendo. Era un tierral bárbaro, ¿no? Me imagino, para vos,
después de transcurrir los años, ver el antes y el después. Por eso yo algunas veces en el bar soy muy asiduo concurrente a los bar. Sí. Y yo digo siempre, el pueblo soñado. Pero nadie me pregunta por qué he soñado, ¿viste? Sí. Y por todas estas cosas. Tremendo. ¿Quién iba a pensar todas estas cosas, no? Qué bello que lo puedas contar así, ¿no? Con estos detalles y ver potencialmente ese progreso establecido en un punto, ese punto cero. Para vos el punto cero del progreso fue este señor Frauté de la calle donde nosotros estamos. Exactamente, sí. Ahí Ese fue comienza el punto. El primer intendente y ahí empieza, ¿sí? Qué belleza. Increíble, había una obra ahí en la esquina aquella de la plaza donde está ahora el Consejo Nuevo, le decíamos el telar. Sí. Una construcción moderna. Para ese momento. Exacto, sí. La maternidad, todo lo que es el hospital. Sí, antes era maternidad. Maternidad, ¿viste? Y al último, hogar de ancianos. Y la gente le preguntaba, don Pepe, porque tuve la suerte los últimos años de su vida, yo era concesionario del DESA Fútbol Club y él iba a la mañana a desayunar a las 12 a tomar el vermucito, como se acostumbraba toda la gente en aquella época, y a la noche a anotar la quinela. Sí. Iba ahí, ¿viste? Iban Sí. los que levantaban quinela y él se ponía a conversar. Y algunos siempre le preguntan, ¿cómo hacía eso, don Pepe? En aquella época no había un peso. Y con plata. Bueno, alguien después le inmortalizó la palabra, nadie dice, ¿con plata? ¿O vos te crees que comiendo acerrín va a despedir tablones? Inolvidable, ¿no? Tremendo. Sí, o sí. sea que ese es el punto cero del progreso que ha visto General Deza a lo largo de estos años con tantos hacedores, ¿no? Pero vos también has estado activando en ese tiempo y de eso vamos a hablar un poquito porque el plano de este bloque, Hacedores de Nuestra Ciudad, tiene la idea de invitar a gente así como vos, ¿no? Para que podamos conversar un poco. Además, bueno, contanos. Sí. Además, yo creo que más de la historia del pueblo es la historia personal de cada uno dentro del pueblo. Qué lindo, que es lo que Para le da mí. ese saborcito, ¿no? Ese sabor a vida. Sí. A vida. Yo recuerdo que allá por el año 70, cuando yo vine, estaba dejando de funcionar más o menos la bomba de nafta, llamémosle así, Sí. o el surtidor de nafta que había frente al negocio de de don José Fruté, que estaba acá en la calle... Frente al Banco Provincia de Córdoba. Frente al Banco Provincia de En Córdoba. la esquina, sí. Y que lo atendía como ayudante de don José Fruté, el Cholo Molina. Cholo Molina. Y el hermano, ¿cómo es? El Liche. Sí. El Liche Sí. Molina. O sea, yo vine allá en el año Momentos 70. históricos. Hace 50 años. Preciosos, ¿eh? Y yo recuerdo que en el año 70 que yo vine, cuando el quintal de maní estaba a 1.500 pesos de aquel momento, ¿cierto? La cantidad de habitantes no pasaba de 3.000 habitantes en el año 70. Bueno, en el año 60, el primer censo serio que yo tomo en General Deza, teníamos 3.134 habitantes en el año 60. 60. O sea Sí. que habían un poco más en el año 70, pero no muchos más. No mucho más. En el año 70 tenemos 2.577 más o menos. 3.577. Tremendo. O sea que estaba ahí dentro de lo que yo decía. Y me acuerdo que había pocas calles asfaltadas, muchas de guadal, como tú dices. Sí. Había una especie de murallones de vereda, de ladrillo, que estaban al costado de las calles, Sí. ¿Y qué hacían de qué? ¿De que cordón? hacían de contención de lo que sería la vereda, El cordón. el Ajá. cordón. O sea que estaban bajas las calles. Eran bajas, sí, se Sí. fueron levantando las Se fueron calles, levantando sí. y además hubo muchas inundaciones. Exactamente, sí. Inundaciones Mirá vos. que después se fueron solucionando con los canales que fueron haciendo. No, el pavimento fue solucionando El pavimento. todo. Sí, el pavimento solucionó todo. Si no, tenemos una bajante de oeste a este
y el agua venía, busca el declive. Ujú. Pasaba arriba del pavimento y el agua cuando pasaba por los pueblos era todo guadal, se llevaba toda la tierra. Así que era un problema muy serio. Claro. Era como que iba haciendo zanja, digamos, el agua. Exactamente, sí, se lo lleva. ¡Qué bárbaro! Osvaldo, ¿cómo se conforma tu familia? A ver, contanos. Bueno, una esposa, Esther Tófolo, Sí. y tengo un varón Sí. en Buenos Aires, está trabajando en los derechos humanos. Annelise, que está en Brasil, trabaja en Río de Janeiro, vive en Niterói, cruzando el famoso puente largo ese que hay. Sí. Y bueno, y tengo Jacobo, aquí en Deza. Bien. Bueno, a ver, a lo largo de tu vida has estado interactuando con muchas actividades. Has sido presidente de la Cooperadora del Hospital, ¿en qué año? De 1983 a más o menos 1996. El 27 de diciembre de 1983, conjuntamente con la llegada del Nolo Gastaldi a la Intendencia, unos días después asumí como presidente y no me acuerdo si era en 1996 el año que me retiré. Bien, o sea, tuviste varios años como Varios presidente. años, sí. 13 Ahí años. se modificó muchísimo, de ese momento se modificó muchísimo el hospital. ¿Cómo era el hospital cuando lo tomaste vos? Era a ver, ¿de qué tamaño era? ¿Qué tenían? ¿Qué servicio hacían? ¿Era tipo dispensario? ¿Cómo era? Sí, un dispensario, sí. El dispensario era. Ujú. Y le decíamos dispensario. Y bueno, se fueron modificando, se fueron creando nuevos ambientes, Ujú. todo donde está. Se unió la parte del hospital con el hogar de ancianos, Sí, todo a donde están los comedores, cocina, todo eso se ha hecho todo nuevo. bien. O sea, nuevo. En ese momento. De hace 40 años. De ese momento se empezó, se fue haciendo en varias etapas. Bien. Hoy es un lujo el hospital de General Deza. ¿Y qué médicos te acordás que había en ese momento? No, el doctor Herrera. El doctor Muchísimos años, sí, doctor Herrera. Marco Raúl Herrera. Director del hospital. Tuve el gusto de conocer y tuve el gusto de que me atendiera a alguno de mis chicos, Sí, don era Herrera. pediatra. Exactamente. Y él era uno de los emblemáticos médicos de ese hospital hace 40 años. Sí, así es. Sí, sí. ¿Y cómo planteaste el desafío de crecer? Porque viste que las cooperadoras de hoy están muy exigidas porque la cuestión salud, relacionada también a la cantidad de gente que vive en esa, que no era la misma tal vez de aquella época, hay una mayor demanda y entonces la cooperadora hoy tiene mucha exigencia para cooperar, digamos, en mantener el servicio. ¿Y en ese momento cómo era? Bueno, en ese momento había un cartelito que decía para pobres de solemnidad, solamente. Muy bien. No sé si el cartelito está en alguna En alguna foto. Exacto. Se fue modificando con el esfuerzo de todo, se fue modificando, se fue creando nueva dependencia. En algún momento, al principio de la década del 90, por el 93, 94, bueno, la gente no podía pagar las mutuales y algunos exigían que el hospital cumpliera con esa función, ¿no es cierto? Se parece a hoy, te digo, Se parece a hoy que mucha gente no puede pagar Pero las en aquella mutuales. época era difícil porque de la mayoría de la gente que tenía mutual, ¿no es cierto? A no poder pagar la mutual era otra cosa. Claro. Bueno, Caían al hospital. Una de las cosas que Roberto Urquía, intendente en ese momento, siempre tuvo presente convocar a la gente cuando tenía ese tipo de problemas. ¿Por qué? Porque la gente le iba al intendente para que el hospital cumpliera otras funciones. Y bueno, me acuerdo que convocó aquí en la dependencia de la Casa de la Cultura, convocó a la gente, a las fuerzas vivas del pueblo, y bueno. Para replantear, digamos, el servicio del hospital. El hospital quería que atendiera
cosas que el hospital no podía estaba preparado, no claro. estaba preparado. Claro. Y eso que ahora ha crecido muchísimo en atención y todo lo demás, pero en aquella época recién estábamos en la parte edilicia, Ujú. convocando a la gente a mejorarlo. Ujú. Y bueno, también en aquellas épocas no tuvimos la previsión, ¿no es cierto?, de convocar a gente que sabe de leyes, ¿no es cierto? Sí. Cambiamos una situación permanente que tenía la cooperadora para tratar de mejorar. Entonces hicimos las gestiones de personería jurídica. Sí. Tuvimos que cambiar libros de acta, todas estas cosas. Que en definitiva después lo legal dice que nosotros no podíamos cobrar a las mutuales, le podíamos cobrar esa atención que nosotros prestábamos. Ujú. Y hoy no sé cómo está funcionando. Sigue siendo una batalla eso, ¿eh? Porque hay mucha gente que no ha podido con esta crisis seguir afrontando el servicio de las mutuales y cae al hospital cada vez más gente, ¿eh? Cada vez más gente. Y tuvimos un médico un tanto audaz, ¿no es cierto? Sichi se llamaba. Sí, El doctor Herrera se había jubilado, el doctor Sichi, y bueno, en una oportunidad hizo una operación de apendicitis ahí con martillo y cortafierro, ¿viste? Con lo que Una había. audacia, Con lo claro, sí. Fue muy recordado ese doctor porque se iba a la casa de los pacientes del hospital. Él iba a visitarlo. Wow. Sichi se llamaba. Juan Carlos Sichi. Perdón, y la operación salió bien. Salió bien, sí, gracias a Dios, todos nos agarramos la cabeza, ¿viste? Yo me paso un Tremendo. chivito, porque yo Dale, recuerdo que Roberto Urquía, en su intendencia, pone a mi disposición, digamos, un consultorio odontológico que prácticamente no había. No había. Y bueno, con él organizamos el consultorio y en aquel momento no había nombramientos para los médicos ni para los odontólogos. Yo fui 7 años gratis a la atención odontológica. Muy bien. Ad honorem. ¿En la gestión de Osvaldo? Sí, ese consultorio se hizo en mi gestión. Bien. Claro, y yo doné un consultorio en aquel momento, que cambié uno y doné, en vez de entregarlo como parte de pago, el que cambiaba lo doné al hospital. Y yo me recuerdo la frase de Roberto que me dijo: quiero que me capitanees el servicio odontológico. Y bueno, asumí el capitaneo 7 años gratis. Mira. O sea, estoy acá frente a dos hacedores de un proceso específico del hospital. No, pero no son dos, porque habían médicos que iban gratis Sí, también. sí. No Digo, sé si digo el acá doctor Pelusa Torlachi también. Sí, también ha habido. Bueno, Pelusa Torlachi. Me acuerdo del Pelusa Torlachi, que ahí, no sé. Le mandamos un abrazo a Pelusa. Exacto. No sé si todavía existirá, ¿no? Una de las dependencias se llamaba Eduardo Torlachi, porque en ese momento cumplía 10 años ininterrumpidos de asistencia gratuita al hospital. Wow. Wow. Hoy no sé si todavía No figura se ve con su mucho nombre. eso ahora. Y digamos que eso era como una placa, algo que identificaba, digamos, ese servicio. Un dormitorio, Un un reconocimiento. dormitorio como existe hoy, por ejemplo, en el geriátrico municipal allá, Sí, viste que sí. los que pusieron un dinero importante colaboraron Los para reconocieron que así, eso sí. se llegara a construir. Algunos dormitorios dicen nombran a las personas que pusieron ese aporte. Muy bien. Y ahí aparecía don Pelusa Torlachi. No, está el Pelusa acá en el hospital. Ah, Yo te sí, digo, pongo ahí en el hospital. como ejemplo del Sí, geriátrico. pero digo, ahí en el hospital aparecía así don Pelusa. Sí, exactamente. Le mandamos un abrazo al doctor. Bueno,
Te ha tocado ver crecer, General Dehesa, te ha tocado ver crecer y ser protagonista allí con tu colaboración del Hospital de la Comunidad. También te tengo como presidente del Centro de Camioneros. Sí. ¿Existía el centro o también tuviste que participar en la creación? No, el centro fue cambiando nombres, pero en 1947-48 ya había una manifestación de unificación de todo el transporte, Sí. que incluía también a los carros, Ajá. carros y camiones. ¿Viste? Sí. Vos vieron los que eran los camiones de aquella tiempo, ¿no? Me imagino. Bien. A ver, describime uno, ¿cómo eran? Bueno, había, por ejemplo, acá donde está la casa a donde vive el Pomo Urquía, Sí. había ahí un conventillo, le llamamos en aquella época, y ahí vivía Don Juan. Sí. Tenía un camión, ¿viste? Me parece que era un Dodge, ¿viste? Y el acopladito que tenía, bueno, yo creo que, no sé si llevaba entre el camión y el acopladito 200 bolsas Sí. de trigo que pesaban 60 kilos en aquella época, ¿viste? Ese era el tamaño de los camiones. Los camiones, y le ponían un día, ¿viste? Todo nastero, eran otras épocas, ¿no? Bueno, realmente excepcional, ¿eh? Realmente excepcional. Y entonces, ¿cuándo te toca la presidencia del Centro de Camioneros a vos? Me toca cuando fallece don Enrique Sicardi. Ajá. Yo era vicepresidente de don Enrique en 1989, fallece, y un pedido especial, dice, no me dejes nunca el centro de transportistas. Ujú. Pensamos igual, así que tenés que seguir vos. Hace Y 32 bueno, años. Sí, y fuimos y lo fui cumpliendo hasta 2010, hasta el 2010. Muchos años, ¿eh? O Sí. sea que también lo viste crecer, porque, a ver, me estabas hablando de este sector de Boulevard San Martín, los primeros centros, y ahora ustedes están allá en el Boulevard 25 Exacto, de Mayo. sí, un local hermoso, hermoso. Sí, muy lindo está. Sí. Muy lindo. ¿Todo Y ese lo- predio y lo- alrededor es del mismo centro? Sí, tiene todo el frente, yo no me acuerdo, son 35 metros, me parece, por 50 de fondo. Hermoso lugar. Todo el lugar, sí. Y los Hoy intentamos en alguna oportunidad de salir, de vender esa propiedad, tratar de conseguir un lugar para estacionar camiones. Bueno, vos sabés que hace unos años la municipalidad trató de que los camiones estuvieran allá afuera. exactamente, fracasó, Hacia el norte. lamentablemente fracasó, ¿no es cierto? Ajá. Pero ese era una idea del centro de transportistas. Muy bien. Y no se pudo materializar como querían. Porque pusieron el predio, empezaron a poner gente ahí a trabajar, los intentos primero de que vayan los camiones ahí, pero no Sí. se pudo consolidar. Sí, así es. Lo cierto es que vos estuviste en el centro de camioneros y también sos pionero ahí. Y no sé si pioneros, ¿viste? Pioneros son los que estuvieron antes. En porque el arranque, cavando los primeros pozos. Todo lo que nació con el pavimento puesto ya tuvieron una gran ventaja, ¿no es cierto? Sí. El que nació con el sobre pavimento no conoce lo que El esfuerzo primario. Exactamente, sí. Y yo siempre me baso en eso, ¿no es cierto? La construcción del pavimento. Ujú. Es como que eso marca etapas de crecimiento. Sí, sí. Bueno, tremendo nuestro invitado, ¿eh? Una historia. Además, creo que fue jugador de fútbol también. del Ah, Club también. Juvenil. Sí, Mirá vos, sí, sí. 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 Bueno, Eh, algo nos va a contar. sí, dice que jugaba deja que juegue otro. Una humorada bárbara. No, pero además Ese era el puesto. debe haber visto crecer también Sí. el Club Acción Juvenil. Sí. ¿En qué época más o menos se hizo así? Primero de abril de 1956. Pero ya venía con el equipo ya venía jugando, representando a una fábrica, se llamaba Fadecal, fábrica de zapatos que estaba acá
a donde está la mutual de las comunidades, ahí. Ah, mira. Ahí tenía el salón, una fábrica importantísima en aquella época porque trabajaba muchísima gente joven, sobre todo mujeres, ¿no? En el 50. En el 50, sí, por ahí tiene que haber. Atención, la gente de la Casa de la Cultura, todos estos datos que está dando Osvaldo es impresionante, para el programa Herencias. Bueno, impresionante los datos. Así que había una fábrica de zapatos ahí sí. donde está la mutual. Fadecal se llamaba. Ajá. Que después fue el galpón de Morichetti. Sí, de Morichetti. Ahí lo compró Morichetti después. Y en esa época el en club esa época era esponsoreado por la fábrica. No. Era, cada uno se arreglaba con podía. Ajá. Cada uno jugaba con lo que tenía puesto, con lo que tenía para ponerse, ¿viste? Zapatillas, sí. Pantalón, no importaba el color, con tal de entrar a la cancha. Bien. Y el 1 de abril de 1956. Me encanta, sí. 1 de abril de 1956 nace Acción Juvenil. Bien. Y ahí estaba yo, ¿Bajo ¿viste? la intendencia de quién? ¿De Frauté? ¿Estaba Frauté? No, me parece que de Osvaldo Bertoni. Bertoni. Bien, en la intendencia de Osvaldo Bertoni empieza a funcionar el club. Osvaldo Bertoni fue un comisionado en ese momento. Ajá. Sí. Bien. Comisionado para ser intendente. Comisionado como para ser intendente, sí. ¿Por qué comisionado? Porque era una comuna. Porque en la mala llamada Revolución de Libertadora, ¿viste? Todo lo que lo democrático dejó de tener funcionamiento. Entonces acá nos mandaban, ¿viste? Los comisionados. En buena hora que aquí mandaron siempre comisionados que se las aguantaron, ¿no es cierto? Buena gente. Uh-huh. Claro, como fue con Roberto, acércate al micrófono. Rodolfo Coda. No, Rodolfo Coda vino después de Ñoño en 1978, creo. Ajá. Claro. Sí. Bueno, excelente, Osvaldo, para toda la gente que no conoce, como yo, que somos de los últimos años, yo vine acá en el 95, y ni hablar de los que vinieron ahora, en este siglo, en el 2000 al 2010, del 2010 ahora al 2020, ni conocen aspectos para nada de lo que estás mencionando, y le da una riqueza importantísima a todo este proceso comunicacional que es Hacedores General Deza. Así que vos empezaste en la acción juvenil y te calzaste los que había, de cualquier color, digamos. Exactamente, sí, en aquella época no tenías nada para elegir, absolutamente nada. La camiseta que utilizaba la reserva era la que tenía la Fadecal, la camiseta de Rosario Central. Se la prestaban, digamos. Sí, bueno, llegaron a la posesión de Acción Juvenil. No sé cómo, pero llegó. Ajá. Bueno, ¿y vos estabas jugando en primera o en reserva? Bueno, en aquella época tenía 15 años, ¿viste? Se jugaba en primera, se jugaba en reserva. ¿Por qué? Porque en aquella época existían todos los domingos campeonatos relámpago, que decían. Ajá. Y había varios organizadores, varios pueblos que organizaban, ¿viste? Sí. Y bueno, algunas veces representando la primera iba la reserva, así que, y muchas veces jugábamos ya alternados en primera, sí, porque el equipo realmente de fútbol lo tenía el Deza Fútbol Club. Ah, mira. Había otro equipo de fútbol y ahí estaban los cracks, ¿viste? Mirá vos, cómo fue cambiando. Que el Deza era, digamos, el club de primera división, digamos. Sí, el Deza Fútbol Club nace en 1918. Claro, tiene más historia. Hace muy poco cumplimos 100 años. Sí, me acuerdo. Me acuerdo de ese cumpleaños. ¿Y qué le pasó al Deza Fútbol Club que dejó el fútbol? Increíble, ¿no? Increíble. Tenía con todas las instalaciones que hay. Una cancha de 110 metros que tenía la entrada por la ruta 158. Hoy donde están las casas de las 36 viviendas, las 12 viviendas. Ahí tenía una cancha de 110 metros largo. Una canchón. Claro, una cosa... Era una cosa de... tipo bien reglamentario. Además, era... A General Deza siempre fue un apasionado del fútbol. Uh-huh. La gente que iba, hermoso.
inolvidable, ¿no? La juventud nuestra con el Deza Fútbol Club fue inolvidable. Qué bello. Los clubes que digamos se fueron fortaleciendo, y en el caso del Deza se fue más como a lo social, y la acción juvenil tomó más estas disciplinas como el fútbol como bandera. Bueno, Acción Juvenil, el primer año que juega siempre de visitante. Un campeonato de los que llamábamos comerciales hoy, pero en Cabrera. Así que teníamos que ir siempre a Cabrera. Ya en el 57 hacemos un convenio con el Deza Fútbol Club, entraba en otra liga, pero se pudo organizar de tal forma que el día que el Deza Fútbol Club jugaba de local, Acción Juvenil era visitante, y el otro domingo se cambiaban las cosas, ¿no? Y en el 58, en el 57 ya casi el Deza Fútbol Club deja de hacer fútbol. 58 lo utiliza la cancha Acción Juvenil, y en el 59 vamos, gracias a Dios, vamos a donde estamos hoy. Espectacular. Bueno, una historia viva acá, ¿eh? El relato de la historia viva con don Osvaldo. Bueno, Osvaldo, nosotros tenemos siempre acá en el bloque esto de preguntarles un par de cositas a nuestros invitados, y en el caso tuyo, como muchas otras personas que tienen gestiones y por ahí realizaciones en varias instituciones, ¿te acordás de alguna alegría, no importa en qué ámbito, si hospital, si centro de camioneros, si acción juvenil, de esto de estar en las instituciones? Una cosa que te haya generado una alegría, que te acuerdes, que digas, esto no me lo olvido más, fue la alegría de haber logrado tal cosa en esta institución. Bueno, alegrías son alegrías permanentes. Sí. Al decir que estoy viviendo en un pueblo soñado, uno camina por sus casas y parecería ser que toque el cielo con las manos, ¿no? De haber recordado lo que era antes y lo que es hoy. Si vos me preguntaras alguna tristeza inolvidable, sí. A ver, ¿se puede contar? Sí, cómo no. Decime, a ver. Fue en el año 1969, cuando Aceitera General Deza tiene un problema económico, cierra provisoriamente sus puertas, y toda la gente que trabajaba, que era toda gente de General Deza, las veías en la esquina, cabizbajo, lagrimeando. Nos llevó a todos nosotros a vivir lo que ellos estaban viviendo, y fueron momentos muy, pero muy mal. Gracias a Dios, después eso se solucionó, y eso lo podemos agregar también en menor medida, pero por lo que pasó también en el año 80, en 2000 con Gastaldi Hermano, ¿no? Uh-huh. Sí, esos son las tristezas, uno se acuerda muchísimo más de las... Estaba en el ambiente, eso estaba entre la gente. Lo pasamos muy mal. Se refleja en el libro de la historia de Aceitera, que en su momento yo fui empleado de Aceitera, 13 años trabajé ahí, nos dieron el libro de los 50 años, y ahí se refleja un poquito de ese esfuerzo que la comunidad hizo para acompañar en ese momento tan difícil que vivió Aceitera. Así es, sí señor, así fue. Y la gente se la veía, digamos, bastante afectada laboralmente, pero no dejó de aportar con su colaboración ahí. Mal, ¿no? porque de esa cuando nace Acción Juvenil, yo tengo un parámetro, ¿no es cierto? Cuando nace Acción Juvenil, ya Aceitera General Deza empieza a crear puestos de trabajo en serio, ¿viste? Uh-huh. Entonces la gente ya no se va a otros pueblos, porque se fue en aquella época. Yo conocí muchísima gente, se fueron de Deza y nunca más volvieron, ¿no es cierto? Fueron a trabajar, especialmente iban a Río Tercero por la fábrica militar, que creaba puestos de trabajo en serio también, ¿viste? Uh-huh. Pero en ese momento, en el año 56, empieza a crear puestos de trabajo Aceitera, por un montón de motivos que vos me decís del libro. Del libro. Uh-huh. El libro lo explica bien ahí, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, felizmente todo eso se resolvió. Exactamente.
Y te lo acordás como una tristeza de la gente también. Claro, porque te llega a uno. Ujú. Y lo que estamos, porque de esas siempre fue una gran familia. En aquella época era una gran familia. Muy poquitos habitantes, una gran familia. Nos veíamos todos los días en la cancha, de la noche, en los bares. Era lindo de vivir en Deza. Bellísimo. Bueno, también has sido presidente del Partido Radical, ¿puede ser? ¿Sí? Bueno, contame un poquito de eso para terminar el bloque. Bueno, en 1991 había sido candidato a intendente de una casualidad, sin querer. Teníamos un candidato nosotros, un problemita que tuvo el candidato, se renuncia, y bueno, me tocó a mí, pero me tocó justo en un momento malo también, porque los monstruos que iban candidatos, Roberto Urquía y el doctor Herrera, Claro. no eran nada fácil. No era nada fácil, ¿viste? Y bueno, después quedé 4 años de presidente del comité, y me fui el 10 de octubre de 1995. Bien. ¿Y cómo viste aquel radicalismo? Dame en síntesis, aquel radicalismo del de hoy. ¿Cómo ves? No digo a nivel local, sino también en general. Bueno, Córdoba era una provincia radical. En aquella época, cuando yo me voy, el 10 de octubre, nosotros ya habíamos hecho un convenio de partidos políticos. Ujú. Y ese convenio de partidos políticos había empezado con Roberto, y justamente fue a buscar al presidente del comité radical, que era yo, ¿viste? Y bueno, y ahí empezó una gestión. A mí me pareció que unificar los partidos políticos, veníamos de una época muy difícil también, políticamente, no la quiero traer a la memoria, ¿no es cierto? Pero me pareció bien. Pero después también, yo ya no estaba más en el comité, también así como nació, se deshizo. Ujú. Y bueno, llegamos hoy. En aquella época, ser radical era difícil, y hoy es más difícil, ¿no es cierto? Ujú. Hoy es más difícil, radical. Pensaba que de aquel 10 de octubre del 95 nunca más iba a volver a integrar la comisión. ¿Por qué? Porque no tengo apetitos políticos. Sí. Ya no había sido concejal cuando fui candidato a intendente. ¿Por qué? Porque me parecía que la gente merece un representante que tenga ganas. Si bien estoy interesado en lo que le pasa a la gente, no estoy comunicado con otras esferas políticas para darle las soluciones. Entonces pensé que el Sergio Taliero, que era un chico que le gustaba la política y demás, debía ser el concejal. Bueno, y así fue por muchos años, ¿no? Perfecto. Osvaldo, ha sido para nosotros un placer, ¿no, Martín? Totalmente. Un placer totalmente. tenerlo, escuchar la historia viva de parte de General Deza, ¿no? Creo que es parte de la historia, Ujú. él también, y la historia es mucho más grande, más grande. ¿En qué año? Una pregunta, ¿en qué año comenzó la aceitera? Hace muchos años. 1948. Estuvo 6 meses sin funcionar, esperando unas calderas que eran usadas, ¿ya no es cierto? Era un acopio, antes había sido acopio de granos. Sí, el Con ñoño, Gali. el ñoño, el creador de la aceitera, tuvo varias actividades, siempre relacionadas con el tema del cereal y demás. Fue un visionario, ñoño. Sí, indiscutiblemente. Sí. Un visionario, una persona
ocurrió con el molino harinero también, ¿no? Una persona... Exactamente, con Ángel Gastaldi y Macario. Una persona que piensa en darle valor agregado al producto del campo, en aquella época ya era un visionario. Claro. Es hoy todavía. Hoy totalmente. Ojalá todo el mundo, no en todos los pueblos, porque no debería ser, ¿no es cierto? Pero en muchos pueblos se debería dar el utilizar el valor agregado para crear fuentes de trabajo. Absolutamente. Ese va a ser un frasco de dulce de miel para cuando venga acá este panel Roberto Urquía para preguntarle cosas. Osvaldo, te agradecemos un montón que hayas venido al estudio de la radio. El agradecido soy yo y bueno, a todos los amigos oyentes que la pasen bien. Muchas gracias, Marta.